¿cómo están? Qué gusto. Estamos aquí en Gandhi, muy contentos. Yo feliz de la vida porque estoy con Marta Batis, autora de Las Cervantas. Y bueno, déjenme les digo que me devoré el libro. Yo me había dividido, no te contesto, me dividí por días para terminar el libro para la entrevista de hoy. Cuando me di cuenta iba como 6 días adelantada. Qué maravilla. Porque se lee, bueno, que no lo puedes soltar. De verdad es un gusto tenerte aquí, Marta. Muchas gracias, Maura, y gracias a la gente que nos acompaña. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a Gandhi por recibirnos. Oye, Marta, antes que nada, bueno, al principio viene que vives en Toronto. Eres mexicana, pero vives allá. Sí. Y también vi que escribiste el libro en inglés. A ver, Así cuéntanos, es. A Daughter's Place. A Daughter's Place, sí. Yo llevo en Toronto desde el año 2003. El último libro que publiqué en español y presenté aquí en México fue mi novela corta Boca de Lobo en 2008. Después de eso publiqué una colección de cuentos en Puerto Rico en español y después, como vi que era tan difícil vivir lejos y publicar en México, decidí empezar a escribir en inglés, porque estoy haciendo mi vida en Canadá, necesito, si voy a tener una carrera, necesito escribir en este idioma. Entonces empecé a escribir en inglés, me empezaron a publicar en inglés y ya me quedé escribiendo en inglés. Ya llevo tres libros en inglés. A Daughter's Place es la primera novela larga, ¿no? Las otras son colecciones de cuentos. Y La Boca del Lobo la tradujeron. Ahí, ese fue el último libro que me tradujo alguien. Después he hecho yo mis autotraducciones. Y entonces, cuando empecé a trabajar con esta novela, empecé a trabajar la idea y todo con mi editora ya en House of Anansi Press. Y entonces dije, la voy a trabajar toda en inglés y ya que esté lista, la voy a traer al español, que ya realmente no fue una autotraducción, fue más bien una reescritura, porque había que retomar el material desde otro punto de vista, porque el español en el que está escrito no es el español de México, obviamente Cervantes no puede hablar como chilango, entonces sí. Lo tuve que poner en español de España, lo cual fue otra aventura. Y encontrar, por ejemplo, hacer pequeños cambios, porque obviamente el público hispanohablante conoce cosas de Cervantes que no era necesario que yo pusiera ahí, que sí puse en inglés, porque el lector anglófono no está tan familiarizado. Entonces fue un pulido fino que tuve que hacer para que quedara esta versión en español, que la verdad quedó preciosa, gracias a Shet, que la edición quedó hermosa, a toda sí. La gente que me ayudó a hacer este sueño realidad y volver a México, por fin después de tantos años, con un libro en español. Y me encantó porque cuando vi que había salido primero A Daughter's Place, dije, qué difícil, porque tu investigación fue en español, ¿no? Todo lo de Cervantes, me imagino que investigaste en español, lo tradujiste en inglés. Y luego otra vez al español. Así, sí. Y ¿sabes qué me di cuenta? Que y eso fue algo que tengo que no volver a hacer con la siguiente que escriba, es que no guardé registro de las cosas que fui traduciendo. Entonces, cuando lo volví a pasar al español, ya no tenía los términos, no. Ya no tenía, entonces, exacto, entonces yo sí de, doble híjole, trabajo. Sí, dije, soy la más tonta. Pero bueno, lo logré, me tardé más, obviamente, pero lo logré rescatar, ¿no? Me tuve que regresar a los papeles originales, al pocotón de libros y de ensayos impresos y de todo el material que tenía yo ahí, que ya estaba como hecho a un ladito porque ya había acabado la novela en inglés. La tuve que volver a sacar toda para ver cómo se llamaba eso, ¿no? Para tener justamente la precisión histórica que yo quería darle a la novela en las dos lenguas. Oye, y vi una entrevista donde dices que te tardó 9 años decidirte a este tema, porque sí es, ¿no? Me encanta que estamos dando visibilidad a las familias, o sea, porque luego vemos a Shakespeare, ¿no? Que vimos en Hamlet que tocó a la familia, y vemos a Cervantes, y eran personas de carne y hueso, que Exacto. Tenían una familia, que estaban rodeados de mujeres. Entonces me encanta porque entre que vamos viendo la vida de Isabel, ahorita, bueno, explícanos quién es las Cervantas y ya luego vamos a eso. Las Cervantas son las mujeres que rodearon a Miguel de Cervantes, y ese nombre no se lo puse yo, se lo pusieron en España misma después de un periodo en el que estuvieron encarceladas en Valladolid, y si quieren saber por qué tienen que leer el libro. Y entonces fue un mote que les pusieron peyorativo, ¿no? Como estas mujeres de vida licenciosa, de vida cuestionable, con moral cuestionable, digamos. Pero en particular la novela se enfoca en la vida de Isabel de Saavedra, la hija legítima de Cervantes, su única hija conocida,
con quien tuvo una relación difícil, por decirlo de alguna manera, por diversas cuestiones. El momento en el que Isabel se enteró que el hombre que ella pensaba que era su padre no era su padre, digamos, no fue el momento óptimo en la edad de una joven, tenía 15 años, entonces adolescencia total. Y aunque la época era diferente y los conceptos del honor y todo eso eran diferentes, obviamente fue un sismo en la vida de Isabel, cambió por completo, y entonces la novela se enfoca a cómo esta hija ilegítima se integra en la familia de Miguel de Cervantes, bajo el cuidado de sus tías, que son las hermanas de Miguel, Andrea y Magdalena, su prima Constanza, que es la sobrina consentida favorita de Miguel, y obviamente a espaldas de Catalina, la esposa de Miguel, que no sabía que esta hija existía. Entonces era una historia demasiado sabrosa como para no contarla, un drama de la vida real, más de drama que cualquier telenovela, o como yo digo, es como la mamá de todas las telenovelas, porque todas las historias de las telenovelas que uno ve así dice, ay, eso nunca pasa en la vida real, ¿no? Bueno, sí pasa y sí pasó. Entonces, para mí fue una historia apasionante, pero sí me tardé mucho en decidir contarla. ¿Por qué? Porque pensé que seguramente había alguien en España que le iba a estar escribiendo ya, porque no sabía si era mi lugar como mexicana, viviendo en Canadá, escribiendo en inglés, escribir la vida de estas mujeres, pero después de varios años de estar esperando y recopilando información y aprendiendo más y dándome cuenta de más cosas y de vivir con los personajes en la cabeza que me hablaban todo el tiempo, dije, bueno, ya tengo que hacerle caso a este impulso y escribir el libro y ver qué pasa después. Y bueno, 5 años más tarde, aquí estamos. Y me encanta porque en el momento, o sea, vamos conociendo la vida de estas mujeres, pero al mismo tiempo vas conociendo el carácter de él, cómo dependían de él, cómo ni una decisión se tomaba si él no pues él es el que mandaba, ¿no? Claro. Aunque no vivió con ellas mucho tiempo, porque vivía con Catalina, vas viendo el carácter de él, pero también el de ellas. Y me encanta que en esa época Isabel tiene un carácter súper fuerte. Sí, un carácter muy fuerte. Y muy voluntariosa y le valía, y hasta las tías decían, ¿cómo le habla así al tío? Sí. Y eso me encanta. Y ahorita que mencionaste esto de las telenovelas, es justo que luego vemos esta, ¿no? La que se casa o que su papá resulta que era el súper famoso. Exacto. Y sí es, pero en las telenovelas es el malo, la buena, y aquí presentas personajes de carne y hueso. Claro. Y me encanta porque ves cómo dudan, cómo se equivocan, estos aciertos que tienen. Entonces, sí es como una telenovela, pero llevada a la vida real. Exacto. Y a ver a Cervantes como alguien humano, eso me encanta. Eso, fíjate que para mí era muy importante hacer esto, hacer un personaje redondo, o sea, darle a cada uno una complejidad, ¿no? Obviamente todos los personajes, como los seres humanos, y los personajes son seres humanos, tienen virtudes, tienen defectos. Entonces para mí era muy importante identificar las virtudes y los defectos de ellos y cómo chocaban entre sí y precisamente los errores que cometían como consecuencia de los defectos que tenían, ¿no? Y cómo las ciertas virtudes los salvaban, los rescataban, etcétera. Entonces, sí fue algo muy consciente de mi parte tratar de dar esta profundidad, esta complejidad a los personajes y volverlos justo gente de carne y hueso, porque lo que quería era yo bajar a Cervantes del pedestal y verlo como hombre, como padre, como marido, como escritor que está luchando tratando de crear un libro nuevo, un personaje nuevo en una sociedad opresiva, peligrosa, que censuraba muchísimo. Entonces cómo le da la vuelta y las personas en las que podía confiar, que eran justamente las mujeres de su familia, ¿no? Y sí, que eran todas mujeres. Así mujeres ¿no? Con todas sus cualidades y defectos, muy trabajadoras. A mí me impresionó mucho, sobre todo Constanza trabajó toda su vida. Toda su vida. Y ¿de dónde sacas la información de ellas? Porque de él ha de ver muchísimo, pero de ellas. Pues mira, tuve mucha suerte porque cuando empecé con la idea bueno, realmente no empecé con idea de libro, sino con la curiosidad, ¿no? de averiguar más sobre la hija. Mi asesor de tesis en la Universidad de Toronto, de tesis doctoral, es un experto en Cervantes. Entonces fue buenísimo porque yo llegué y le dije, oiga, yo necesito averiguar más cosas de la hija, pero hay miles de biografías de Cervantes y o sea, dígame como por dónde empezar a buscar
algo, o sea, dónde encontrar esas agujas en el pajar. Y me dio una lista muy buena de materiales con los que empecé. Y esos materiales me llevaron a otros y me llevaron a otros, entonces fue como una cadenita ahí, pero empecé muy bien guiada por mi asesor de tesis, un catedrático, ya se jubiló, pero un catedrático muy reconocido a nivel internacional, cervantista, y gracias a él tuve una buena orientación desde el principio, porque para mí era muy importante también apegarme a la historia, que no fuera algo inventado. Yo quería que esto fuera lo más cercano a la realidad posible. Oye, y también vi que fuiste a Madrid. Fui a Madrid, y a Valladolid. Sí, fui a Valladolid, me fui a Esquivias, a la casa de Catalina, fui a todos esos lugares, me familiaricé con la ropa, cómo cosían, ¿y siguen todas las estas casas? cosas. La casa de Cervantes en Esquivias está ahí, es una casa preciosa. Es la casa de Catalina, donde tenía su hacienda, sus terrenos, donde hacía su aceite de oliva y tenía sus naranjas y o sea, es un lugar hermoso, como a 2 horas de Madrid en auto. Fui a la casa de Cervantes en Valladolid, que es un museo también, muy bonito, lo tienen muy, muy bien cuidado. En Madrid no hay casa de Cervantes porque la vendieron, se destruyó, se sabe la dirección, o sea, sabemos dónde vivía Cervantes y yo con un mapa antiguo de esa época ubiqué dónde estaban las casas y la dirección, por ejemplo, la taberna donde creció su hija, y me di cuenta de que estaban muy cerquita la casa donde vivían Magdalena y la taberna, ¿no? En la misma zona. Entonces fui orientándome con mapas, con todas estas guías, como para hacer todo todavía mucho más real y que el lector pudiera ir caminando conmigo esas calles que recorrí, esos rincones, e ir nutriendo con todo lo que fui descubriendo esta novela para que fuera lo más inmersiva posible. Me encanta, no queremos hacer spoilers, entonces tampoco me voy a meter tanto a la trama, pero les recomiendo que lo lean. Es una protagonista que es admirable de verdad la fuerza que tiene, cómo llega a una familia a los 15 años y pues no le queda de otra más que meterse, luego quiere regresar con su familia de antes y pues no es lo mismo. Exacto. Te da un panorama perfecto de la época, cómo se cosía lo que dices, cómo se colgaban los tapices en las casas para el frío, describes pues cómo se manejaba la sociedad. La verdad es que creo que das un panorama perfecto de toda la época y se siente el amor en el libro y me encanta. Sí, yo me enamoré de estos personajes. Yo estoy muy enamorada de Cervantes y de su obra. Me parece que es un escritor absolutamente genial, que como ser humano tiene que haber sido un ser humano fascinante, encantador. Estoy convencida que tiene que haber sido encantador y que adelantado su época, ¿no? Muy, muy apegado a las mujeres de su familia, protector de las mujeres de su familia, de una manera en que otros hombres no lo eran. Porque los otros hombres eran más opresivos, más duros, él era más suave, más generoso, pero también con sus propios demonios internos, ¿no? Y sus dudas y sus problemas. Entonces, el amor hacia ellas nació obviamente de mi amor por el Quijote, por Cervantes, y terminó siendo, el libro es una carta de amor a nuestra lengua, a estas mujeres, a Cervantes, a la literatura, a España, como punto de partida de todo lo que somos hoy en Latinoamérica, y a esta figura tan importante que fue Miguel de Cervantes, que cambió la historia de la literatura, y que no tendríamos, esto me falta decirlo, lo digo rapidísimo, no tendríamos Don Quijote ni nada de no haber sido por estas mujeres, porque ellas trabajaron muchísimo para juntar el dinero y liberarlo de donde estuvo cautivo en Argel. Y si ellas no hubieran pagado ese rescate, a él lo habrían vendido, y de hecho ya lo estaban embarcando a Constantinopla cuando llegó el dinero para salvarlo. Entonces eso también es como película de Hollywood. O sea, le debemos a Cervantes una película sobre su vida y a ellas una miniserie, porque la verdad es que sus vidas son fascinantes, tienen unas aventuras, unos riesgos, unos peligros, y salen adelante con estas agallas, con esta fuerza. Entonces, ¿cómo no se van a enamorar de gente así? Oye, yo no sabía, se fueron a Valladolid, cambiaron todo a Valladolid porque se cambió la capital, ¿no? Sí. Luego regresan, Sí. no, bueno, qué manera de adaptarse. Y yo creo que cuando hay una obra así como es El Quijote, tiene que haber atrás alguien con una sensibilidad especial. Entonces me encanta que retratas a este hombre enamorado de su esposa, un buen hermano,
que se pudo haber quedado callado, ¿no? Va a buscar a su hija. Entonces, retratas muy bien también la personalidad de él a través de ellas. Pues traté, y ahí fue mucho leer documentos donde se hablaba de él, de cómo era él como persona. Y todos coinciden en que era un tipo que tenía muchos amigos. Entonces, tiene que haber sido un hombre encantador, porque además, digo, guapo no era. No. Era mucho mayor, tenía el brazo paralizado, era mucho mayor que Catalina, y Catalina se enamoró de él y tuvieron una relación súper fuerte y súper importante, real, honesta, o sea, no de matrimonio por conveniencia, de matrimonio por conveniencia tal vez de parte de él hacia ella sí, porque él no tenía dinero y ella sí, pero más allá de eso había un amor, una lealtad, una compañía, una fidelidad, o sea, Cervantes, a diferencia de otros autores como Lope, no anduvo regando hijos ilegítimos por ahí. Sí, ¿no? Nada más tuvo a Isabel y se hizo cargo de ella. Entonces, un hombre muy distinto a los hombres de su época, que merece ser reconocido como tal, no solamente como el gran escritor que escribió la gran obra que cambió la literatura occidental, sino como un hombre dentro de lo que cabe para su época, un hombre ejemplar. Pues muchas gracias por escribir este libro, por presentarnos estas mujeres. Gracias a ti por leerlo, gracias a ti y a quien se haya quedado escuchándonos. Ojalá que disfruten la novela y que lleguen a admirar y a querer tanto estas mujeres como yo. Y como yo, que ya lo leí. Muchas gracias a Gandhi por este espacio y bueno, gracias Marta. Gracias a ti, Maura, gracias a todos, gracias.